La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí, una nueva temporada para hablar de diversos y distintos temas. Y bueno, hoy comenzamos la temporada La Ciencia del Espíritu. El año pasado, o la temporada pasada, hace unas semanas, unos meses, tratábamos diversos temas y desde un punto de vista muy versátil. A mí lo que me gusta, y quizá en plataformas como en iVoox, en iTunes o incluso en Facebook, se ven, bueno, versiones encontradas de todo tipo. Y bueno, hoy vamos a tratar las visiones de los moribundos. De los moribundos, de las familias, también de los moribundos, los que sueñan, esas personas que están muy cerquita de concluir su tiempo vital. Y como siempre, lo voy a decir de izquierda a derecha, de tal como lo tengo en la pantalla, nos encontramos hoy con nuestro amigo Lola Aparicio, Luis Arriba y Miquel Izarralde. Muy bienvenidos a los tres. Hola, buenas noches. Bien hallado. Bueno, me gustaría, Lola, por ti mismo, visiones de los moribundos. Estamos hablando, justo antes de empezar, de un libro de Sir William Barrett, fallecido en 1925. En 1926 se precisamente publica un libro, pues, de la experiencia suya con su esposa, del fallecimiento suyo. Curiosamente no vio ese libro publicado en vida, y me gustaría que hiciese la introducción de esas visiones de los moribundos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Las visiones en el lecho de muerte, que la llamó Sir William Barrett, es el primer libro que hay dedicado a este tema. Luego han salido muchos más y han salido estudios observacionales, como no puede ser de otra manera, porque esto es observación y descripción, ¿no? Así es como se empieza. El primer paso de la ciencia es observar y describir, y para luego ver si hay un patrón que pueda reunir a todo esto. Entonces, la visión en el lecho de muerte, si William Barrett se dio cuenta, porque su mujer, que era partera, era matrona, le hizo una observación acerca de un caso, ¿no? Y el caso es uno de los casos típicos de las visiones de las personas que están en el lecho de muerte, que están a punto de fallecer, y que le ocurre unas semanas, he dicho 2 semanas porque tampoco son muchas semanas, unas 2 o 3 semanas antes de que le llegue la hora, unos días o unas horas antes. O sea que entre 2 o 3 semanas hasta finalmente fallecimiento ocurren esta serie de fenómenos. Y esta serie de fenómenos son, pues, las percepciones de familiares de esa persona, de familiares que ya han fallecido, y que esa persona lo está viendo como que están a su lado, acompañándolo. Y bueno, esto era un fenómeno conocido, de que estas personas, bueno, veían a otros familiares que ya habían fallecido, pero lo que le llamó la atención a Sir William Barrett, el caso que le contó su mujer, era de una señora que la estaba atendiendo ella en el parto y estaba muy enferma, y entonces la mujer, pues, le dijo que ahí estaba su padre, que había venido, que estaba allí, que ella lo veía, la parturienta, que estaba moribunda, y que además también había venido su hermana, ¿no? A visitarla, y claro, que la estaba viendo allí. El caso es que el padre había fallecido, pues lo sabían todos, pero que la hermana hubiera fallecido no lo sabía nadie. La hermana había fallecido unas semanas antes, y sabiendo que la paciente estaba en delicado estado de salud, se lo habían ocultado cuidadosamente,
para no estresarla más de lo debido. Finalmente la señora no pudo hacer frente al parto tan traumático que tenía, falleció, y fue cuando la familia pues descubrió a la partera que la hermana también había fallecido, lo que pasa que no se lo había comentado. Ella se lo comentó a su marido y Sir William Barrett fue el que empezó a investigar un poquito sobre todo estos casos y hacer estudios observacionales, ¿no? De encontrar casos, describirlos, cómo veían a seres fallecidos, como si estos seres fallecidos estuvieran ayudando de alguna manera a hacer el tránsito. Y en el libro de Barrett, que se puede encontrar en internet porque está totalmente descatalogado, pero te lo puedes bajar y es muy interesante porque cuenta muchos casos. A mí me llamó mucho la atención que contara casos de niños, porque claro, las personas adultas, en aquel tiempo, en el 1926, que fue cuando escribió el libro, había una gran mortandad infantil, una enorme mortandad infantil. Leyendo el libro te das cuenta que cómo habla de esta señora que muere de parto y cómo hay muchos niños que fallecen. Y los niños también ven al abuelo, a la madre que había fallecido, y los niños ven una cosa que llama mucho la atención, es que ven a ángeles. Lo que los niños dicen, a ángeles, mamá o papá o al que estuviera al lado, mira, allí hay un ángel que está mirándome, que me está esperando, pero ¿sabes una cosa, mamá? No tiene alas. El ángel que está ahí no tiene alas. O sea, claro, seguramente es un guía, ¿no? Que estaba viendo. Seguramente, pero te hace me hago la reflexión, me hago la pregunta de que estos niños que no están impregnados culturalmente por lo que son las visiones en el lecho de muerte, porque ahora hay mucha más información. Primero, estos niños, claro, están viendo, pero ellos mismos se dan cuenta que lo que ven es un ángel, pero que a diferencia de los ángeles que ellos han visto en la iglesia o que lo han visto en los libros o le han pintado, ese ángel no tiene alas. O sea, ellos mismos se asombran del descubrimiento que está haciendo, y esto me parece de una inocencia bastante, bastante a tener en cuenta, ¿no? Como un adulto pues puede falsear, entre comillas, o sugestionarse con la realidad. Sin embargo, las experiencias de los niños son mucho, no te voy a decir más fiables, ¿no? Pero sí que son mucho más impactantes, puras, ¿no? Como más puras, sí. Bueno, esto para empezar a abrir boca, ¿eh? Sí, hombre, esto lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Que cuando alguien está ya preparado para irse al otro lado, y normalmente antes de que empiece el proceso de muerte, aunque sea una muerte súbita o repentina, sus familiares, sus seres queridos, las personas que han conocido y que han compartido su vida y por las que han sentido un cariño, sobre todo aquellas por las que han sentido un cariño especial, van a venir a ayudarles en el tránsito. Me parece que en uno de los programas poníamos el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Que es como si alguien te fuera, primeramente la azafata te acompaña hasta la puerta de embarque en el aeropuerto, o sea que cuando alguien está preparándose para morir, desde antes de que llegue ese tránsito, hay ángeles, hay guías, hay familiares, seres queridos que les vienen a acompañar, pero luego una vez que pasan por esa puerta de embarque, al otro lado también hay personas que les acompañan, ¿no? Y eso ellos lo ven, lo suelen percibir. Incluso hablábamos en algún otro programa hemos hablado de personas que tienen Alzheimer y personas que están en coma, que sobre todo aquellas que están con Alzheimer están más en el otro lado, están más en la otra esfera que aquí, y no creemos que tienen visiones, alucinaciones. Yo me acuerdo de mi abuela, la madre de mi madre, que tuvo Alzheimer, estuvo muchos años encamada, yo era muy chaval, perdón, se decía que tenía alucinaciones y visiones porque veía a aquellos familiares que habían muerto, que nosotros no habíamos conocido,
pero que mis tíos, por ejemplo, sí habían conocido, ¿no? Pues un familiar que murió en la guerra, personas que habían muerto de enfermedad, personas que eran de su familia o de la familia de su marido. Y digamos que eso, que ellos ascienden el cuerpo, ascienden esta esfera, se conectan con la otra y están más presentes en la otra. Y los dos mundos se acercan mucho más. El velo que separa los mundos se va haciendo más y más y más difuso y se acerca mucho más. Y eso ocurre también cuando alguien está preparado para morir. Incluso decimos que hay un proceso anterior y posterior a la muerte, que es más o menos paralelo en el tiempo, ¿no? Que si el despegue, vamos a decir, del alma, el desarraigo o el despoje del alma tarda 2-3 semanas antes de morir, que sería unos números normales de media. También hay un proceso posterior que en el alma puede tardar más o menos ese tiempo, ¿no? Pero cuanto más sabes de la vida después de la vida, cuanto más sabes del cielo, del otro lado, cuanto más convicción tengas de alguna manera, también es más fácil porque hay menos miedo, hay menos enganches, hay menos apegos, esa es la palabra. Sí, gracias. Entonces el alma va mucho más, pero realmente es así, realmente les vienen a buscar, ¿no? Y hay un fenómeno súper interesante que además lo que describías tú de esta familiar, ¿no? Que descubrieron que había muerto, también no sé si lo habéis leído en La prueba del cielo de Ben Alexander, él estando en coma con una E. coli, descubre a una hermana biológica que él había sido adoptado y descubre a una hermana biológica que le viene a hablar y hay una conversación que se da ahí. Y al despertar esa conversación, ese encuentro es lo que a él le lleva a buscar a su familia biológica y ve la foto y descubre que es su hermana y descubre que ha fallecido. Nada más, él hablaba del tálamo y toda esa parte. Ahora no lo voy a saber decir como él lo dice y como vosotros lo decís, pero que estaba totalmente no funcionaba, o sea que no era posible que hubiera una reacción química que pudiera sugestionar que él tuviera esa visión, ¿no? O sea que para él fue aún una prueba más impactante debido a esto. Y eso ocurre muy a menudo, ¿no? Que aquellos seres queridos van a venir y además nos van a dar datos que no conocemos, pero que atestiguan aún mucho más la existencia del otro lado, ¿no? No sé, Luis, ¿qué tiene que decir al respecto? Yo puedo hablar horas, que me apasiona este tema. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y voy a añadir un dato que es muy curioso, que es que yo he hecho una investigación entre mi familia y mis amigos y coincide con otras estadísticas que he leído en el que la gente manifiesta que en su familia el 90% de los encuestados, incluidos mis amigos y mi familia, manifiestan algún caso de haber oído al moribundo que le venía a recibir. Concretamente yo tengo un par de casos muy curiosos, uno es el de mi suegra y otro es el de la madre de un primo político mío, que vieron familiares. La madre de este primo mío, pues decía, mira, le decía a mi primo, mira, ahí está tu padre. Yo sé que tu padre ha muerto. La madre estaba consciente totalmente, lo que pasa es que tenía una enfermedad de larga duración y con anemia y estaba ya muy débil y estaba pues a punto de morir. Pero estaba ella cuerda, perfecta, hablando, todo estupenda de conciencia. Y entonces decía, yo sé que tu padre ha muerto. Dice, pero está ahí, se sienta, tú no lo ves, ¿verdad? Dice, yo no lo veo. Dice, pues está ahí, y se sienta y viene todos los días. Viene todos los días y se sienta ahí, no me habla, no me dice nada, pero me mira y se siente y se sonríe, claro. y viene todos los días. Y luego mi suegra dijo también que dice, ay, viene mamá a recibirme. Dice, viene mamá. Y fue también unos instantes antes de morir. Y nosotros, claro, ya cuando oímos eso dijimos, malo, porque era una enfermedad cardíaca irreversible, y dijimos ya esto, y al poco tiempo se quedó dormida, muerta en brazos de mi mujer. Entonces, estos casos les he oído referir a todos los amigos y a familiares en prácticamente un 90%. Y claro,
esto es muy significativo estadísticamente, pero además voy a adelantar otra cosa, si me perdonáis que me extienda un pelín. Es que además he estado leyendo a autores americanos sobre todo, y hay varios casos muy significativos en el que los que apoyan a esta teoría, a esta estadística del 90%, que claro, es que la gente, bueno, yo conozco a mi suegra, conocía a la madre de que eran personas cultas, sensatas, que lo dijeron claramente, o sea, no decían, parece que, no, oye, ahí está tu padre, o sea, que era una cosa firme totalmente. Y luego he estado leyendo yo muchísimas cosas de este tema y me he dado cuenta de que hay varios ejemplos significativos de estos casos, pero con la peculiaridad que tienen una demostración científica. Eso es lo que me ha impactado a mí, porque claro, lo de mi suegra, lo de la madre de mi amigo, de mi familiar, todo esto es lo que dicen ellas, pero hay unos casos muy curiosos que os voy a adelantar uno, luego hablaremos más si queréis, y uno es muy significativo, es el de Vicky Omipeg, que es una ciega, ciega de nacimiento, del profesor de psicología de Connecticut, Kenneth Ring, que recogió 9 casos de ciegos natos, y esta ciega vio a sus 2 compañeras ciegas de colegio, a sus 2 profesores instructores y a la abuela materna. Las describió perfectamente. Era ciega de nacimiento, no tenía ojos, no tenía nervio óptico, y el centro visual estaba sin desarrollar, el del cerebro. Entonces, ella no veía ni sombras, ni luz, ni nada, ni oscuridad. No veía nada, y tampoco soñaba nada. Soñaba con sonidos, con sabores, con tacto, soñaba con todos los demás sentidos, pero nunca visualmente. Y describió perfectamente en las 2 veces que estuvo a punto de morir, porque tuvo dos EMC, describió perfectamente a estas 2 niñas, que las describió además más guapas, en una edad mayor de las que murieron. Los instructores también eran mayores y les describió más jóvenes. La abuela lo mismo, pero lo describió perfectamente las 2 veces. Y bueno, y hay más casos, pero de momento os adelanto ese. Con lo cual, la conclusión es que es imposible que esto sean alucinaciones, porque claro, esta persona no podía alucinar, y tengo muchísimos más ejemplos recogidos de Bruce Grayson, de la escuela de Viena. Tengo muchísimos casos. Antes de nada, Luis y Miquel y Lola, yo evidentemente estoy muy a favor de lo que vosotros estáis comentando y demás, pero alguien tiene que hacer de abogado del diablo, evidentemente, porque si no, pues... Claro. Yo me gustaría plantear lo siguiente. Se ha hablado mucho de la endorfina, de los tóxicos metabólicos, de las alucinaciones y la alucinosis, de los productos incluso que se utilizan en pacientes que van a fallecer. Vamos a hablar del fentanilo, vamos a hablar de la oxicodona, vamos a hablar de naloxona, vamos a hablar de la morfina y otros 200.000 productos más. ¿Pensáis que en algún momento determinado, no evidentemente, se podrían explicar? Porque evidentemente hay personas detractoras y dicen que, bueno, aunque también tengo que decir que he visto muchos agnósticos, ateos, escépticos, que en el último momento han visto la luz en letras mayúsculas, y lo tengo que decir de todas, pero ¿qué le diríais a esas personas? Me gustaría que cada uno diese vuestra opinión, y yo también daré, si os parece, la mía. Lola, por ejemplo. Pues mira, Miguel Ángel, yo como médico también que soy, me hago la misma pregunta. Si son alucinaciones que se puedan tener, claro,
seguramente hay personas que están bajo sedación o que están tomando mórficos, etcétera. Desde luego, cuando Sir William Barrett escribió su libro, no existía este tipo. Sí existía, pero no estaba tan como ahora, ¿no? Que está al alcance de cualquiera, ¿no? Hombre, ahora, morfina, claro, claro, estaba el Laudano, estaba, ¿no? claro, estaba algún producto, la misma valeriana que utilizaban algunos, pero bueno, pero algunos no utilizaban la cocaína era muy rara. La morfina, bueno, morfinómano, yo no sé si muchos de los oyentes saben que Sigmund Freud fue un gran morfinómano, un adicto profundo, igual que Goering, separando la distancia. Goering, el gerifalte nazi, pues él fue por dolor y Freud fue por otro motivo. Freud tenía un cáncer de mandíbula. Efectivamente, pero que claro que fue un gran, a la morfina, exactamente, pero que no había el acceso que hoy en día, que ni evidentemente ni la droga de diseño ni las drogas sintéticas como lo hay ahora. Pero ¿qué me dices? Yo tengo casos recogidos en mi consulta, ¿no? Y que a mí me hacen reflexionar sobre, primero, que la alucinación cuando uno no ha tenido alucinaciones nunca y empieza a tener alucinaciones, y el que ha estado en un hospital lo puede corroborar. Y digo que ha estado en un hospital porque nosotros, los que nos dedicamos al sistema sanitario, nos dedicamos a la salud, lo hemos visto en nuestros pacientes pues de una manera más o menos cotidiana. Como las personas que nunca han alucinado y empiezan a tener alucinaciones están muy asustadas, están muy confusas. Se dan cuenta, o sea, hay algo en el cerebro que no le está funcionando bien, y están muy agitadas. Yo he visto alucinaciones en el hospital, he visto alucinaciones en el domicilio. La gente me llama, mire usted, mi madre o mi padre está muy agitado, venga a ponerle algo. Y entonces cuando vas, pues bueno, pues están viendo bichos que corren por las paredes, están viendo hormigas, en fin, y se agitan mucho. Cosa que contrasta drásticamente cuando lo que están viendo es a su padre, a su madre, a un familiar, a la madrina, ¿no? Porque en todas estas visiones se pueden diagnosticar, no, bueno, un diagnóstico, se pueden diferenciar de varias maneras. Hay cuánta gente cuando se está muriendo empieza a llamar a un familiar, sí, y te dice, mira, está llamando me llaman a mí, ¿no? Mire, doctora, sí, venga usted, que está llamando a su padre. Yo lo he vivido en mi abuela, literalmente. Claro. Entonces se ponen a llamar a esa persona, a un familiar, al padre, a la madre, a la abuela, a una madrina, a una tía. Muchas veces son los padres, el padre y la madre, pero no es necesariamente al padre o la madre, y en un momento determinado dejan de llamarlos. O sea, están llamándolos, ¿dónde estás, mamá? Mamá, ¿dónde estás? Papá, ¿por qué no vienes? Y llega un momento en que ya dejan de llamarlo. Claro. Yo creo que esa es una de las claves de que dices tú, ¿no, Lola? Del tipo de diferentes tipos de alucinaciones o diferentes tipos de visiones, porque cuando uno está viendo al mundo de los espíritus, no solo está viendo, está sintiendo y está inmerso en él con todos los sentidos, con toda su esencia de su cuerpo. Y hay una esencia de paz, de amor, de tranquilidad pura, que impregna la imagen. O sea, no solo están viendo al familiar, sino que además están sintiendo toda esa paz interna, ¿no? Entonces, exactamente. Cuando ya se les acerca ese familiar o ya han hecho ese contacto, pues ya dejan de llamarlos. Yo creo que cada vez está más claro el hecho de que, vamos, que el otro mundo es real, que el otro mundo existe. Y luego y que es que hay casos
en donde te hacen reflexionar, como el de Alexander, ¿no? Que está publicado. Sí, Exactamente, pero te voy a contar casos que a mí me han sucedido, ¿no? Había el caso de una señora que se estaba muriendo y pocas semanas antes se había muerto su hijo. Pero no habían querido decirle nada porque ella misma estaba en la agonía, ¿no? Y se esperaba el desenlace en pocas horas o pocos días, y para ahorrarle el sufrimiento a la señora, decirle que su hijo se había muerto, había fallecido de un accidente, ¿no? Había fallecido. Y bueno, no le dijeron nada. Allí todo el mundo callado, pacto de silencio de la familia, hasta que esta señora, 2 o 3 días antes de morirse, empieza a decirle a la familia, oye, ¿sabes qué? ¿No me habíais dicho que mi hijo Juan se había ido, estaba de viaje? Y la otra, sí, mamá, es que está de viaje, no puede venir. Dice, pero ¿cómo que no? Si ha venido a verme. Claro. Y la hija, pero ¿cómo que han venido a verte, mamá? Sí, ha venido aquí y me ha dicho, mamá, me voy de viaje y tú te vas a venir conmigo. Y la hija, pero hombre, mamá. Qué bueno. Sí. Pero hombre, en fin, se asustaron mucho, pero y la madre estaba viendo al hijo, que el hijo le decía, mamá, me voy de viaje y tú te vas a venir conmigo. Y el hijo ya había fallecido y la mujer no lo sabía. Claro, ya le estaba anunciando la muerte y ya la estaba llegando a recibir. No, sí, nadie nace solo y nadie muere solo, eso está clarísimo. Y cada vez, y vosotros sois unos pioneros como científicos, que estáis haciendo la labor que estáis haciendo, pero yo creo que si hoy en día alguien es negacionista y quiere negar la evidencia, es casi por obcecación, porque hay tantísimas pruebas científicas, hay tantísimos estudios que ya es casi inviable, ¿no? Creer en eso. Pero bueno, cada uno tenemos nuestro proceso en nuestro tiempo. Eso, claro, pero decir que esto es una alucinación era lo que me estaba preguntando. No, porque además, claro, van a dar datos además que se desconoce, que incluso muchas veces la propia persona y la familia desconocen, pero que después se pueden verificar. Ahí está una de las claves, ¿no? La otra clave es lo que hablabas tú del diferente tipo de visión o de alucinación, y cómo se siente, se relajan, se tranquilizan, no se agitan para nada. No se agitan. Otra de las visiones que tienen, ahora me estoy acordando también, porque es que mis pacientes me lo cuentan, pero ya no solamente me cuenta en primera persona, porque que también lo han hecho, poca hora antes de fallecer, también me lo han contado. Sino luego ya vienen los familiares a contarte la situación, o te vienen a contar cosas que les resulta a ellos extraordinarias, ¿no? Lo típico es que sueñen o vean, porque los sueños también, o vean a algún familiar, a un hermano, al padre, la madre, que lo están llamando, bien con gestos, o bien que le están llamando. Me acuerdo una señora de un cáncer de hígado que fui a su casa a visitarla porque la hija me había dicho que llevaba unos días que estaba muy ensimismada, y estuve hablando con ella y le pregunté yo le pregunto abiertamente si está teniendo sueños que le parecen un poco fuera de lo normal, o incluso están viendo cosas que no le parecen que sea lo habitual, y la persona enseguida lo entiende. Y esta señora me dijo, pues mire, es que he soñado con mi madre que estaba en un río. Esto es muy típico, que estaba en un río, porque lo de pasar el río, eso es... El río, el puente, el río, la carretera, está como en el arquetipo de las personas, aunque esta persona no sabía ni leer ni escribir, y es de un pueblo, que no ha tenido acceso a esto del río, ¿no? Del barquero, de las barcas, pero ella contaba que estaba en un río y la madre le hacía gestos con la mano para que viniera. O sea, dice, ya me decía, ven. Y entonces, bueno, pues hablando con ella le dije,
Bueno, le pregunté, ¿y tú qué crees que quiere tu madre? Dice, que vaya con ella. Claro, que vaya con ella. Dice, es que claro, en fin, ya tuvimos una conversación, no quería dejar a su hija, en fin, tuvimos una conversación donde la mujer, bueno, pues pudo expresar, porque esto detrás de las situaciones que las personas que están diciendo esto, pues mira, ahí está tu padre, ahí está mi hijo, ahí está la familia, dice, mamá, por favor, papá, por favor, pero qué tontería estás diciendo. Ya, claro. Y le cortan el desarrollo natural de esta situación. Claro. Y se sienten que tienen un apego o una necesidad hacia esas personas, que eso puede retrasar el tránsito. Muchas veces el miedo también, el miedo al purgatorio, el miedo a no saber qué es lo que va a haber en el otro lado. Y cuando descubren la verdad, pues enseguida se dejan llevar. Yo no creo, fíjate, que los mórficos hagan que alucinen más. Yo creo que es justamente lo contrario. Que aquellas personas que no tienen una sedación profunda, y Elizabeth Kubler-Ross fue una de las que desarrolló uno de los fármacos que te permitía tener esa relajación y vamos, evitar el dolor, pero que mantenía la mente lúcida. Yo creo que todos esos mórficos y todos esos medicamentos que te relajan, te trastornan la mente, y precisamente los que tienen estas visiones son los que no han tomado o no tienen una gran dosis de esa medicación. Lo que ocurre, Miquel, es que, vamos, Lola y Luis lo pueden confirmar, los productos mórficos, no estamos hablando de los sintéticos, que muchos de ellos no, pero el cloruro mórfico, el fentanilo y muchos productos que se utilizan directamente en pacientes moribundos, uno de los efectos secundarios, y el fentanilo se lleva quizá la palma, igual que otros productos que no vamos a hacer propaganda, producen visiones y alucinaciones. No estamos hablando, o yo por lo menos no hablaría de esas visiones, y alucinaciones, que evidentemente yo, como lo he comentado, lo he podido vivir con mi abuela, que ella no tomó en ningún momento ningún tipo de cloruro, yo lo que veo ninguna sustancia, práctica, y ojo, y al igual que muchas personas podían decir, bueno, en un momento determinado las personas podrían tener, por ejemplo, en las personas alcohólicas o las personas broncópatas, un tipo de alucinaciones. No estamos hablando de esas alucinaciones que yo diría alucinaciones típicas, sino de esas, yo diría atípicas, precisamente de las que habla William Barre, atípicas, que no cuadran en ningún cuadro de intoxicación y de producto de ningún tipo. Son las personas que no tienen o no han tomado una gran dosis de esas medicaciones, las que tienen, ¿no? Las que tienen ese tipo de visiones de que les vienen a recoger y eso. Yo creo que al revés, que esas medicaciones que quizá impidan, ¿no?, tener esas visiones. Pero mira, hay una cosa muy interesante. Bueno, quisiera que respondiera Luis, pero hay un fenómeno muy interesante que me gustaría que habláramos también, que es de experiencias de muerte compartidas también. Sí. Que es cuando la persona que acompaña al moribundo tiene la misma experiencia que el moribundo, ¿no? Y muchas veces ven como el familiar se va o tienen el mismo proceso que el familiar, el puente, el río, el túnel, la luz, todo eso de lo que hablábamos, y ya cuando llega a un punto, el familiar les puede decir, pues ya sigo yo desde aquí, o a partir de ahora camino solo, o vuélvete que ya aquí no puedes estar más, algo así. Muchas veces pues ya dejan de tener esa visión, ¿no? Por ejemplo, personas que están muriéndose en el hospital o en una cama y el cuidador queda dormido, los dos tienen muchas veces la misma experiencia, y lo narra en el libro, bueno, hay muchos libros, pero Raymond Moody, que es un cariño de hombre, hay un libro de Raymond Moody y Paul Perry, se llama Destellos de Eternidad, testimonio de experiencias de muerte compartidas, interesantísimo, donde narra las experiencias que los cuidadores tienen a la vez que las personas moribundas, y que comparten, o por lo menos un proceso de él,
es el mismo y sienten cómo el familiar se está elevando y ven cómo el familiar se está elevando y ven el proceso del alma. Si están conscientes, ven como en la trasera de esa imagen, ven como la realidad, la sala física, el lugar físico donde están, pero muchas veces se da cuando ha dormido la persona, ¿no? O está de repente pues tomando un poco de siesta o descansando un ratillo, que pierde esa conciencia, ese control, y ahí se da muchas veces, ¿no? ¿Eso lo habéis experimentado vosotros en algún caso? ¿O sabéis algo de, como médicos? No, yo no tengo he tenido ningún caso. No, tampoco. No, personalmente no. De caso de estos compartidos. Muy interesante. Sí, no tenemos casos, pero yo quería también hacer antes de que pasáramos a eso, quería hacer una puntualización muy drástica, porque yo estoy muy mosqueado con los investigadores, estos materialistas. Es que yo voy a decir claramente que los investigadores que están investigando el oxígeno, las drogas, las morfinas, o sea, las endorfinas, esta gente no son serios. O sea, están haciendo una investigación. Bueno, pues mira, lo voy a decir inmediatamente, porque no hacen más que lucubrar y hacer teorías, porque no han demostrado nada. Hay $1 millón ofrecido por un abogado para alguien que demuestre que no es verdad lo de más allá, la vida de más allá de la vida. Claro. Entonces, no ha habido ni uno que haya demostrado nada. O sea, todos son teorías y les debía de dar vergüenza a estos científicos que no pongan más que teorías en marcha, porque las teorías las tenemos todos, no sirven para nada. Y lo que hay que hacer es hechos. Y lo que estos señores olvidan y obvian y se burlan y tratan de ocultar son los hechos. Y los hechos son que hay personas que sin cerebro, sin visión y sin soporte material ninguno, ven, oyen y viven cosas que luego son reales, que están verificadas, no alucinaciones, porque alucinaciones son cosas irreales y estas personas refieren cosas reales. Por lo tanto, todos estos investigadores de pacotilla, lo siento por ellos, pero les voy a llamar así, porque ya me tienen harto, todos estos investigadores de pacotilla, del cerebro y un señor, un catedrático que siempre lo nombro, de Madrid, ya jubilado, que dice que todo está en el cerebro, era para que le diera vergüenza y se escondiera en una cueva. ¿Cómo se puede decir un científico que todo está en el cerebro? ¿Pero todo qué es todo, hijo? Hijo mío, ¿qué es todo? O sea, todo lo del universo está en un cerebro. ¿Tú has comprobado que todo lo que hay en el universo y todo lo que pasa al ser humano está en el cerebro? ¿Tú lo has comprobado? Es de vergüenza que un científico diga eso. Tú puedes decir que 99 cosas que has probado están en el cerebro, ¿vale? Pero lo que no puedes decir es que está todo. Y lo que sí que se puede decir fehacientemente y además con rotundidad es que si un hecho pasa, si ahora mismo donde estoy yo, que estoy en una ventana de Galicia, con un cielo espléndido, y veo un buey volando y lo ven 50.000 personas y se comprueba, pues es que el buey ha volado. ¿Cómo vuela un buey? Señores, habrá que averiguarlo, pero el buey ha volado. Y entonces aquí estamos ante esta circunstancia y hecho real. Es que se producen cosas de conciencia total en personas sin cerebro, sin ojos, sin nervio óptico y sin soporte material biológico ninguno que lo pueda testificar y que lo pueda avalar. Entonces, la conclusión es que más allá del cerebro existe algo que sale y entra en el cerebro que no sabemos por qué y que lo llamemos alma, ego, superego, personalidad, lo que queramos, espíritu, pero eso es una realidad. Y dejémonos ya de tonterías. Es que ya está bien de experimentos estúpidos y totalmente teóricos que no demuestran nada. Lo único, reitero porque es importantísimo para mí, que lo único verdadero y real es que hay hechos que son, como he dicho antes, totalmente ajenos a la masa biológica de 1,5 kilos que tenemos todos en la cabeza. Punto. Sí, hombre, la verdad que es de agradecer que haya científicos
y médicos como vosotros que están haciendo esta labor. Yo no entiendo por qué a veces las personas tienen esa reacción. Pienso que quizás es un miedo a poder abrir la puerta a pensar que puede haber algo que siempre han creído inexistente y cómo eso cambiaría toda su vida, toda su percepción, todos sus valores, ¿no? Pero bueno, sí hay un sector de la sociedad basándose en la ciencia y basándose también en la religión, ¿no? Que dicen que lo que nosotros hacemos no es real o que es malo o lo que sea, ¿no? Me hace gracia, a veces me preguntan, ¿no? Me dicen a mí, demuéstrame que el más allá es real. Y nosotros cuando damos en cada conferencia, por eso damos los mensajes a la gente, no para hacer un show, sino porque los espíritus van a dar datos fehacientes que yo soy incapaz de saber, y muchas veces es que la persona tampoco sabe, pero que luego se pueden corroborar, y eso nos dice que hay algo, alguien, una conciencia que sigue viviendo después de ese cambio que llamamos muerte y que te ve en tu día a día y que se puede comunicar, y entonces da unos datos que no se pueden ni encontrar en internet ni en ningún sitio, simplemente el espíritu los da y después se puede comprobar. Fijaros, yo no tengo ni idea de indios, ni de nativos, ni de nombres, ¿no? Y ahora me encuentro en Montreal y he estado visitando varias ciudades de Canadá. Una pequeña anécdota que acabo de venir de Halifax, que está al este de Canadá, en la provincia de Nueva Escocia, y una chica se le apareció, una chica que es blanca, rubia, castaña clara, ojos azules, no tiene ningún aspecto de india, pero se le apareció una persona, que yo no sabía que era familiar, que dijo, mi nombre es, a ver si lo digo bien en castellano, Jefe Toro Blanco, y tenía una vinculación con esa tribu. Pues ella me dijo que una parte de su abuelo materno son Mi'kmaq, vienen de la tribu de los indios Mi'kmaq, aunque ella no tiene ningún rasgo. Y ella comprobó en internet que este hombre existió, era en lo que hoy conocemos en Estados Unidos, y fue una especie de embajador o emisario que fue enviado a Canadá para intermediar por los indios. O sea, ella fue en internet, encontró el nombre, verificó que esta persona existía y parece ser que tienen relación con sus ancestros también, ¿no? Entonces, eso es una pequeña anécdota, pero a veces los espíritus en comunicaciones y en experiencias cercanas a la muerte, y en el tránsito y en experiencias compartidas, hay unos datos y una serie de hechos que es imposible negarlos, que solamente los podemos negar como los niega un niño. No es verdad porque no lo quiero ver, no lo quiero que sea verdad. Sí. Pero está ahí, la evidencia está ahí, ¿no? Está ahí, y cada vez más. Y ese es el gran cambio del 2012. Estamos hablando y que los mayas están hablando y la humanidad cada vez está más preparada a entenderlo. El mundo de los espíritus nos dice que están interactuando con nosotros, que siguen viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, que vienen de un lugar de amor y que nos pueden ayudar. Y ese cambio del 2012 nos dice que cada vez nuestros mundos van a estar más cerca y que cada vez van a ser más tangibles y va a haber más demostraciones y va a haber más capturas de imágenes, de vídeos, de radios, de ondas, porque el mundo de los espíritus de alguna manera quiere que nos despertemos, porque si no, no todo es ciencia, no todo es razón. Yo creo que uno de los pecados capitales que hemos hecho como clan, como sociedad, es darle tanto poder a la ciencia. La ciencia es muy necesaria, pero no es todo. Entonces puede ser como un dictador que rige nuestras vidas imperativamente, también la ciencia, si no la controlamos. Bueno, pero además hay otra cosa en la ciencia, que lo que mucha gente llama ciencia es falso. Porque la ciencia muchas veces se fija en unos paradigmas y en unas teorías que son ancestrales, o por lo menos de casi siglos, muchas de ellas, y se aferran a ella. Y, por ejemplo, la física materialista, desde Newton, pues oye, era una religión, eso era como un paradigma inamovible. Y luego resulta que ha venido la física cuántica y se ha cargado toda la física de micro y de Newton. Sí, claro. Y en medicina
medicina lo mismo. En medicina, los adelantos que hemos tenido en la electricidad del cerebro, la circulación, también. Y la genética. La genética es un mundo que todavía estamos empezando, porque hay un 90 y tantos % de ADN basura que no se sabe, le llaman basura, qué gracia han tenido. Es que seguramente pero ahora están cambiando de eso también. Sí. Claro, yo creo, eso sí. Sí, Luis, perdona, y está ahí enfrescado, pero yo creo que quizá, y también Lola me gustaría escucharla, sería el inmovilismo muchas veces que ocurre dentro de la ciencia, el cual intenta explicar cosas cuya explicación racional y cuya explicación quizás decir, oye, mira, ocurre esto, incluso no sabemos por qué ocurre, quizás sería lo más razonable, pero las personas tienen sueños, vean a los familiares. Yo he hablado en múltiples ocasiones de casos de personas con ECM que han tenido pues, visión y bueno, y constancia de familiares, a veces para acompañarlos, otras veces para decir que está bien, otras veces para acompañar al fallecimiento. Pero evidentemente yo creo ahí que quizá, y me remito al libro de Sir William Barrett, que a fin de cuentas lo que hizo o hacía Sir William Barrett era recoger los datos y decir, ahí están los datos y vamos a intentar interpretarlos. Sí. Cuando la medicina, vamos a decir moderna o vamos a decir del siglo XXI, muchas veces las explicaciones, Lola, Miquel y Luis, muchas veces las explicaciones que dan son un poquito, yo voy a decir, más complejas que la que podría ser en realidad, ¿no? Sí. Pues, totalmente de acuerdo. Pues totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. El caso es que yo creo que para que se empiece a descubrir cosas, uno tiene que estar con los ojos abiertos y no tapados por ningún prejuicio, vamos a decirlo así, ¿no? Porque si yo tengo el prejuicio de que es tal o tal cosa, es una alucinación, no existe y eso es imposible, pues me voy a condenar yo a mí misma, primero a no verlo, segundo cuando lo veo a no reconocerlo y cuando lo reconozco a darme miedo de lo que reconozco. Y claro, y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que se entiende mejor con ejemplo. Yo tengo un cupo, yo trabajo de médico de familia, de médico de cabecera, y hará unos cuantos meses me llama una señora muy preocupada con su padre, que vive con ella, y que el hombre está medianamente bien, pero que ha empezado a alucinar. Entonces me llegué a la casa porque el hombre estaba incapacitado, me llegué a verlo y se sentó conmigo y me dijo que hacía como 2 o 3 noches que había sentido ruido en el salón, había bajado y el salón era un hervidero de gente, ahí estaban toda su familia. Toda la familia que había fallecido estaban allí pues como en un cóctel estaban todos allí. Entonces la hija me dice, ¿ha visto usted, doctora, lo que está diciendo mi padre? O sea que si uno ve las cosas y no las reconoce, bueno, le dije a la hija que era posible que en un momento determinado de la vida de las personas uno pudiese tener una visión que no es una visión del otro lado, una visión casi de medium, medium. Entonces la hija se quedó, claro, al venir esta conversación o lo que de un médico, es como que las personas respetan más la opinión, ¿no? Y es así, porque al fin y al cabo viene de alguien que está formado en un medio científico, con lo cual si tú le das un lugar a la duda o le das ese espacio de duda, la persona también se lo empieza a dar ese espacio de duda. Le dije que bueno, que en determinada etapa de la vida, sobre todo en etapas ya muy avanzadas, se podían adquirir
pues cierta, como si estás viendo personas de otro plano o personas que han pasado a otro plano. Qué bueno, pues, ¿cómo lo sabes llevar? Me encanta. Pues, en fin, Sí. entonces él se quedó muy tranquilo porque dice, ¿ha visto, doctor? Le decía a la hija, ¿lo ves como la doctora me cree? ¿Lo ves como la doctora me cree? Total, que la hija, yo luego hablé con la hija, ¿no? Aparte, y le dije, mira, estas circunstancias suelen aparecer en momentos próximos a un desenlace, ¿no? Porque la vida tiene su fin. Sí. Ah, pero mi padre está muy bien, digo, ya sé que está muy bien, pero bueno, que lo tenga en cuenta y que incluso yo te recomendaría que apuntases las cosas que va diciendo que a ti te puedan parecer más extrañas, porque como ya no vas a estar enfadada con él, pues él va a poder abiertamente comunicar lo que le está sucediendo. Sí. Y efectivamente, al cabo de 2 semanas, vino la hija y me dijo, doctora, ha fallecido mi padre. Digo, lo siento mucho. Dice, pero le hice caso y empecé a apuntar las cosas que estaba diciendo. ¿Y usted sabe cuál fue las últimas palabras de una persona que no está al corriente de todos estos temas que estamos tratando, ¿eh? Estoy hablando de una ama de casa, cuidadora, amante de su padre, pero ya está. Le dice, ¿usted sabe cuáles son las últimas palabras que dijo mi padre? Porque la he apuntado. Digo, pues no. Dice, pues la apunté yo también. Dice, pues han sido, mamá, espérame, no vayas tan rápido. ¡Hala! ¡Qué bueno! Esa es una evidencia, vamos. ¿Qué me decís? Impresionante. Es una evidencia impresionante. Yo estoy en shock de lo real. Impresionante. El mundo de los espíritus. Siempre decimos, ¿no? Que el mundo de los espíritus no es un mundo imaginario, que es un mundo real, que interconectado con el nuestro. Y esto es una gran prueba. Yo quiero, precisamente, viniendo a colación de eso, Miquel, tú sabes que en plataformas como iVoox hay detractores, vamos a decir, con tu idea. ¿Qué le dirías tú a esos detractores? Porque evidentemente yo creo que sería mucho más fluido el poder contactar con ellos, pero como eso es prácticamente imposible, evidentemente, y tampoco vamos a responder uno a uno, ¿qué le dirías tú a esos detractores que dicen que es fruto de tu imaginación, que realmente no... yo tengo que decir que evidentemente tú crees que es lo que hace, que eso es lo principal y lo que a mí me gusta de Miquel. Pero, ¿qué le dirías tú a esos detractores? Bueno, primero que al inconvencible, al que ya viene con un sesgo antes de darte la opción de hablar, pues ya es imposible convencerlo. Claro. Pero bueno, perdón, partiendo desde ahí, yo les diría que vayan con una mente abierta, que escuchen, que lean, que vean. ¿Que es fruto de mi imaginación? Pues no lo creo, porque en cada comunicación que hacemos el espíritu da datos de quién son para la persona, de si son hombre o mujer, de cómo murieron, de qué pasó y de situaciones y de datos concretísimos que no se pueden saber, que no es como decir que también hay unas personas que se hacen llamar mediums que dicen, hay un ser detrás de ti que te quiere mucho. Pues muy bien, pero eso no es una mediunidad evidencial. Lo que nosotros hacemos es una mediunidad evidencial, donde hay unos datos tan exactos que no cabe lugar a dudas, ¿no? Y yo le diría a estas personas que si a veces tenemos que tener una experiencia propia para poderlo entender. Que ¿por qué tienen tanto miedo a poderse abrir a la posibilidad de que sea una verdad? Porque el mundo, cuando nos abramos a esta posibilidad, viviremos mucho más plenamente, viviremos con una paz interior, una tranquilidad, una calma. Tú sabes lo que es saber que no mueres, tú sabes lo que es, bueno, ojo, también la responsabilidad de saber que cuando tú haces algo aquí, después lo vas a tener que encarar en el otro lado, que nadie se puede escaquear, que nadie se escapa, que si tú matas a alguien, esa persona que has matado te la vas a encontrar después en el otro lado. Entonces eso tiene una gran responsabilidad, pero sobre todo una liberación, una paz tan profunda, ¿no? Yo les diría que seguro que han tenido sueños, que seguro que han tenido
percepciones, sentimientos muy sutiles, pero que el mundo de los espíritus también está ahí para ellos. Que no me crean a mí, que no crean a nadie que diga que es medium o que da datos mediúnicos, que simplemente con una mente crítica lo escuchen y den una opción a que pueda ser y que, bueno, pues que lo comprueben por sí mismos. Pero del mundo de los espíritus nos dice eso, ¿no? Y con datos muy concretos, ¿eh? Hay muchísimas veces que a mí me dicen, demuéstrame que el mundo de los espíritus es real. Yo les digo, demuéstrame tú que no es real, ¿no? ¿Cómo me demuestras? Porque San no sé quién, o el filósofo no sé cuál dijo esto y lo otro. Ya. Voy a hacer un pequeño chiste. A veces hay gente que me dice, yo no creo en los medios, y yo les digo, yo tampoco creo en los políticos, pero ahí están. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esto es un pequeño chiste, ¿no? Para romper una lanza, que no sea todo tan serio. Pero cuando es una mediunidad verídica, va a haber muchísimos datos que se pueden comprobar. Y siempre va a ser positivo, y siempre va a ser que arroje luz en tu vida y que de alguna manera te ayude. Y no entiendo por qué hay, yo creo que es temor, pero yo no entiendo por qué a veces hay un empecinamiento tan fuerte a tirarnos por tierra y a hacer ver que no es real. Yo creo que también que hay personas que han aparecido en la televisión, que han hecho shows, que se han vestido de casi de circo, pues que no nos han hecho bien a nosotros, a nuestro campo, ¿no? A nuestra profesión, y que han deslegitimizado mucho el trabajo que hacemos, pienso yo, y que somos nosotros los primeros que debemos dar cordura y debemos dar rigor a nuestro campo. A mí a veces me dicen, vamos a ir a no sé qué, me invitan a un evento, ¿no? Y me dicen, vamos a hacer 1 hora de mensajes o 1 hora y media de mensajes porque la gente quiere mensajes. Y yo siempre me niego porque yo doy los mensajes siempre para apoyar una charla. Esa charla siempre es sobre algo que tiene que ver con el mundo de los espíritus o la vida después de la vida, pero no es un circo. Y no deberíamos ir a estas charlas solo por el mensaje. El mensaje es para que haya datos que realmente sepas y no haya duda de que hay un cielo y que existe un más allá y de que la gente tenga esa paz interior. Pero si solo lo hacemos por el mensaje, ya yo creo que vamos mal, porque lo estamos haciendo por todas las razones equivocadas. Y si yo quiero ir a que me doren la píldora y me digan lo bueno que estoy dando mensajes y ¿sabes? Me idolatren, también tengo yo mi responsabilidad y mi culpa. Tampoco estoy haciendo bien. Entonces yo me suelo negar a eso. Siempre me gusta dar una charla, explicar algo y después apoyarlo con los mensajes, ¿no? Que yo sé que es a veces lo que más la gente quiere, escuchar de su padre, escuchar sobre su madre, sobre su hermano, sobre su hijo. Pero si solo lo hacemos por eso, o si solo lo hacemos para que nos idolatren, nos veneren, estamos haciendo algo mal. Pienso yo, vamos, esta es mi opinión. Bueno, estamos llegando al final, por no decir que casi nos vamos a pasar de tiempo, y me gustaría saber vuestras conclusiones. Si queréis empezamos por el mismo orden que hemos comenzado, Lola, Miquel, Luis, y ya cerraría yo con la despedida. ¿Qué pensáis en esas visiones del Maya? Hemos empezado a hablar de William Barrett y hemos acabado hablando de todo, vamos, de las investigaciones, de los productos que se utilizan hoy en día para sedar a los pacientes, que muchos lo han achacado que puedan ser, pero que evidentemente no es la causa. Pero Lola, empezamos por ti. ¿Qué opinas de este tema y qué conclusiones sacaría? Bueno, mi opinión acerca de este tema es mi observación. Yo me he dado cuenta que si uno está abierto a lo que las personas te cuenten sin juicio, ¿no? Porque en principio no puedes juzgarlo y decir, bueno, esto es debido al tálamo, al hipotálamo, a ese flash que hay, como dicen las endorfinas, que
hay tanto miedo a la muerte, eso dicen los materialistas, ¿no? Los cientificistas, que me acabo de inventar la palabra, pero vaya, los científicos tradicionales, Sí. hay tanto miedo a la muerte que en el último instante o en las últimas horas que la persona ve que está llegando a su fin, hay una explosión de endorfina en donde aparece por la mejoría de la muerte y entonces como una especie de borrachera de neurotransmisores. Yo me planteo si la ciencia llegará a descubrir alguna vez todo bueno, la ciencia se acerca mucho ahora están hablando de las distintas dimensiones. La teoría de Sí. cuerdas dice que hay 12 dimensiones. Habrá que descubrir qué dimensiones son, porque solamente parece ser que vemos 3, el tiempo tampoco lo vemos, pero a partir de eso hay otras dimensiones. Y si la ciencia lo descubre, ¿tendremos libre acceso a ello? Y me hago esta pregunta porque parece que Seguramente no. Estamos en un mundo muy materialista, muy consumista, muy el vive hoy porque no hay nada más. Esa frase que dice vive como si no existiese un mañana, ¿no? Porque no existe el más allá, no existe el mañana, no existe nada, solo existe el hoy. Pues vive el hoy, cómprate la casa hoy, los vaqueros cómpratelos hoy, el perfume cómpratelo hoy. Hay muchos valores terrenales, ¿no? de esta dimensión, vamos a decirlo así. Entonces yo me planteo eso, si la ciencia llegara a descubrirlo y si en el caso de descubrirlo, si lo compartiría con el resto de la humanidad. Yo creo que la ciencia ya lo está empezando a descubrir, o por lo menos partes de ello, ¿no? Y pienso que los gobiernos tienen muchísima información que se nos oculta y que, bueno, poco a poco se irá desclasificando. Yo como conclusión, hombre, no sé si tengo mucho más para añadir, pero solo diría eso, ¿no? Que el mundo de los espíritus es un mundo real, que no nos quieren hacer daño, ni nadie se va a enganchar a tu hígado, ni nadie te quiere hacer que hagas tú algo malo, todo lo contrario, ¿no? Y que desde el otro lado quieren que sepamos cómo seguimos viviendo, y yo creo que esa es una de las cosas que no quieren los gobiernos que sepamos, porque si nosotros sabemos que en realidad no morimos, que en realidad tenemos muchísimo más poder y muchísimo más capacidad psíquica, de dones y de libre albedrío también, de lo que realmente creemos, cómo eso nos empoderaría a nosotros como personas, como humanidad, como raza. Yo creo que hay un cierto miedo, ¿no? Pero ya los espíritus nos dicen que ya esa verdad no se puede ocultar más, y por eso el cambio tan grande que estamos ahora en esta última década, en estos últimos años, atravesando. Si alguien no lo cree, si alguien no quiere creerlo, si alguien no puede creerlo, pues es correcto también, pero que no tire por tierra a personas que están haciendo o intentando hacer una labor bonita y una labor de rigor y una labor para ayudar a la gente con corazón, porque en este mundo, si todos actuáramos desde el corazón, en lugar desde el ego, desde la envidia, desde la ira, desde los celos, si lo hiciéramos desde el corazón, veríamos que en realidad es cuanto más sé, más tengo, y cuanto más tengo, más quiero saber. Pero no hablo de tener un material, sino de tener una conciencia de dónde vengo, ¿no? Y fijaros en el libro Conversaciones con Dios, no sé si lo habéis leído, pero hay una frase muy bonita, que a ver si lo puedo decir correctamente, que las olas, nosotros creemos que somos olas, nosotros creemos que estamos en la cresta de la ola, que somos una ola en el mar, pero en realidad la ola va unida al océano, y el océano y la ola no se pueden separar. Bonita y buena frase. Bueno, Sí. no sé si alguno queréis decir alguna otra cosa más. Sí, Luis. Sí, yo quería coincidir totalmente con Mike, porque yo soy un acérrimo defensor de la ciencia y de los hechos. O sea, yo no quiero teorías, ni si quiero hechos. Y entonces los hechos son muy claros. Los hechos son, como conclusión,
que hay personas sin cerebro, sin ojos, como he dicho antes, sin nervio óptico, sin posibilidad ninguna de ver, y sin embargo ven, sienten, oyen, luego refieren, tienen memoria, tienen todo. Eso, como la escuela de Virginia de Bruce Grayson hizo un estudio sobre Alzheimer, y la conclusión que dio es un poco penosa. A mí me da un poco lástima, porque dice, hemos estudiado no sé cuántos casos, no sé si fueron 100 y pico casos, de Alzheimer que han tenido la lucidez terminal, en que han recuperado totalmente la conciencia, unos cerebros totalmente machacados, sin áreas de funcionalidad cerebral, con la personalidad destruida, vegetales totalmente absolutos, y de repente han recuperado la lucidez y han empezado a decir cosas estupendas, han empezado a hablar con todo el mundo y han empezado a decir que viene a recibirle el abuelo, el padre, tal y cual. Entonces, claro, ellos concluyen penosamente, según mi opinión, esto que hemos descubierto sabemos que ha existido y está ahí, pero no sabemos explicarlo. Claro, no saben explicarlo, pero no saben explicarlo con la ciencia actual y el paradigma actual, que no se sale ni Dios, con perdón. Es que todo el mundo se aferra al paradigma actual. Claro que se puede explicar. Vosotros no lo podéis explicar porque estáis aferrados a lo materialista de Newton. Claro que se puede explicar. Como dijo Conan Doyle, si una cosa es imposible, y con esto acabo, el resto es la verdad. Entonces, si es imposible que un cerebro haya hecho eso, es que otra cosa, otra entidad lo ha hecho fuera del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el alma, la conclusión es clarísima, que hay una personalidad, que nosotros, nuestra conciencia, nuestra persona, no está en el cerebro, siempre. Puede estar durante toda una vida, como la canción, pero llega un momento, como es eso de las experiencias cercanas a la muerte, como son los comas, como son el Alzheimer, como son ciertas circunstancias de la vida, como los moribundos, en el que esa consciencia, esa energía, esa sustancia que no conocemos, sale fuera. Pero lo que es cierto es que lo imposible no puede ser la verdad. Si es imposible, no puede ser la verdad. Y lo que está claro que hoy día han demostrado estos científicos es que es imposible que el cerebro, y por lo tanto el cuerpo humano, sea el depósito de nosotros como persona. La verdad es que son diversas opiniones que yo me añado a mucho de lo que habéis dicho, y sobre todo comentar que bueno, quizás decir también que a mí me recuerda a épocas pretéritas donde el ser humano pensaba que lo sabía todo, y para que iba a seguir investigando si ya lo sabía todo. Y quizá ese salto de conocimiento que en alguna vez llegará, y que no sé si llegaremos a conocerlo, se producirá. Si en algún momento determinado, no sé, dentro de mucho tiempo alguien escuchase este programa, posiblemente podrían decir, pues mira, qué razón llevaban o qué poca razón llevaban, esto iba por otro límite, pero por lo menos se hacían preguntas. Yo creo que lo principal de cualquier investigador es hacerse preguntas. Yo quiero daros las gracias, Luis, Lola, Miquel, por vuestra colaboración, y bueno, y recordarle a todos los oyentes, pues nada, que estamos ahí en esta ciencia del espíritu, que se emitirá pues posiblemente una vez al mes, y quizá con alguna otra variaciones. Estamos en el comienzo de esta temporada 2017-2018, y nada más que agradeceros hasta la próxima, o hasta el próximo programa, hasta la próxima intervención. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es.
Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Bienvenida. Bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.